Buenos días, mi nombre es Alan y yo voy a estar hablando sobre la era de Francia en Santo Domingo. La era de Francia en Santo Domingo se refiere al periodo durante el cual la isla de Santo Domingo, hoy dividida en Haití y República Dominicana, estuvo bajo el dominio francés, específicamente entre 1795 y 1809. Este periodo se puede dividir en varias fases como Tratado de Basilia, 1795. En este tratado, España cedió la parte oriental de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana, a Francia, lo que marcó el comienzo de la presencia francesa en la isla. Antes de este tratado, la isla estaba dividida entre los colonos españoles en la parte oriental y los franceses en la parte occidental, actual Haití. Reformas francesas y la invasión de Haití. Durante la ocupación francesa se implementaron varias reformas y una mayor centralización del poder. Francia también intentó expandir su control sobre toda la isla, pero la relación con las comunidades locales fue tensa. Mi nombre es Audrey López y voy a hablar sobre Luis Marie Ferrand. Luis Marie Ferrand fue un militar francés que nació en el 1753. Participó en la Guerra de la Revolución Francesa y en campañas napoleónicas. Se destacó como gobernador de la colonia de Santo Domingo en el 1802 y entre 1802 y 1809, cuando Francia intentó recuperar el poder de la isla luego de la independencia de Haití. Durante su gobierno, Ferrand aplicó fuertes políticas para así mantener el dominio francés, pero tuvo fuerte resistencia por parte de los dominicanos y haitianos. El 7 de noviembre de 1808, durante la batalla de Palo Hincado, la cual fue una batalla clave en la guerra de la independencia, contra el dominio francés en Santo Domingo. Ferrand, al ver que sus tropas fueron totalmente destrozadas por las fuerzas criollas españolas, la cual fueron comandadas por Juan Sánchez Ramírez, Ferrand tomó una decisión drástica, la cual fue dispararse a la cabeza con su propia arma. Su muerte marcó el fin del comienzo del control francés en la colonia. Gracias. Saludos, mi nombre es Rosmariel Morillo Hernández. Pues por este lado yo estaré hablándoles sobre el reforzamiento de la esclavitud y las medidas políticas y económicas tomadas por Ferrand. Louis Ferrand fue un gobernador francés de Santo Domingo entre el año 1804 y 1808 y implementó una serie de medidas políticas y económicas. Dentro de ellas están pues el restablecimiento de la esclavitud y pues ralentizó la agricultura y el comercio. El gobierno de Ferrand fue un gobierno paternal. Este fue decretado por Napoleón en el año 1803. Napoleón pues le obligaba, se podría decir, obligaba a Ferrand a mantener las costumbres y los usos españoles, y pues esta medida en cierto sentido o indirectamente se podría decir así, pues fue de gran ayuda hacia la aceptación de Ferrand, del pueblo hacia Ferrand, porque no implicaba un peligro directo hacia sus costumbres y las cosas que ya conocían. Entonces, tenemos la primera medida, que fue el restablecimiento de la esclavitud, ya lo mencionamos anteriormente. Pues Ferrand implementó medidas para restablecer la esclavitud, trayendo aproximadamente 10,000 esclavos para la implementación de la agricultura. Entonces, tenemos la segunda medida, que fue la prohibición completa del comercio con Haití. Pues esta medida lo que buscaba principalmente era aislar a los haitianos económicamente, por así decirlo, como hacerlos a un lado. Pero esta medida sí afectó mucho a
pobladores de la parte oriental de la isla, o sea, a la parte de Santo Domingo, porque muchos terratenientes eran dependientes comercialmente hablando de los haitianos. Entonces, el intercambio comercial que surgía entre los haitianos y los terratenientes, pues ya ahí sí se vio muy afectado. Entonces tenemos la tercera medida, que fue el establecimiento del idioma francés. Pues este implementó el idioma francés como idioma oficial de documentos del Estado para ir poco a poco reafirmando la cultura francesa entre los pobladores. Ahora bien, tenemos las clases sociales, las cuales sí existían en ese entonces y estaban divididas entre tres, que estaba la nobleza, el clero y el estado llano, perdón. Bien, tenemos la primera clase social, que era la nobleza. Esta estaba constituida principalmente por los terratenientes y por la élite criolla. Esta clase social vivía relativamente cómoda, principalmente por su alianza con el régimen y la cercanía hacia Ferrand. En segundo lugar, pues tenemos el clero, que ese estaba dividido en dos, que eran el clero alto y el clero bajo. El clero alto era de origen noble, pues tenía ciertos privilegios y pues dentro de esos privilegios estaban que podían vivir cómodamente con los recursos eclesiásticos de la iglesia sin ningún tipo de problema. Y pues tenemos el clero bajo, que era como un poco más humilde, se podría decir, un poco más cercano a la gente. El clero constituía una cuarta parte, perdón, el clero gobernaba, se podría decir, una cuarta parte del territorio, beneficiándose principalmente, como ya mencioné, beneficiándose principalmente de los recursos de la iglesia, así como también del diezmo que daban los fieles. Y por último, pues, en la pirámide tenemos el estado llano, que estaba constituido por profesionales, por esclavos, campesinos, etc. Este grupo era el más vulnerable económicamente hablando, porque gran parte de él estaba constituido por esclavos, los cuales estaban sometidos al régimen esclavista reforzado por Ferrand. Es así entonces que esto trabajaban forzosamente y gran parte de los trabajos que hacían lo hacían para la élite, es decir, para la nobleza. Entonces, esta es mi parte, espero que les haya gustado. Gracias. Reacción de los sectores a la ocupación francesa y alianzas tácticas de esta ocupación. Durante la ocupación francesa provocó reacciones muy diversas en los distintos sectores de la sociedad, mientras que algunos grupos colaboraron con los franceses, otros resistieron ferozmente. Durante la ocupación francesa en España, la Iglesia Católica reaccionó de una manera mayoritariamente hostil contra las tropas de Napoleón y el gobierno de José I Bonaparte. Esta oposición no fue solamente ideológica ni religiosa, sino también en el apoyo de la resistencia popular. Una de las alianzas tácticas de esta fueron los afrancerados, los cuales fue un sector de la nobleza que apoyó a los franceses con la esperanza de mantener sus privilegios y beneficios a las nuevas restauraciones. Unas de las alianzas tácticas también fueron el pueblo llano, que sufrieron directamente violencia y abusos de las tropas napoleónicas. Las guerrillas fue otras de su alianza táctica, formada por campesinos, soldados, bandoleros que atacaban a los franceses mediante embocadas. Mi nombre es Perla Macelte de Jesús Nieves y vengo a hablarles sobre la batalla de Pablo Iscador, ocurrida el 7 de noviembre de 1808. Fue un enfrentamiento clave en la guerra de la reconquista en la actual República Dominicana. En esta batalla el general francés fue derrotado por el ejército español liderado por Juan Sánchez Ramírez. Causa de la derrota: el ejército español atacó a las tropas francesas. Los españoles luchaban por preservar su identidad y evitar
la homogenización cultural francesa. Consecuencia, Ferra, tras la derrota, se suicidó en un arroyo cercano. Los franceses que sobrevivieron huyeron a Santo Domingo. Bueno, mi nombre es Scarlett y yo les estaré hablando sobre crisis durante el periodo de la España Boba. La España Boba es un término que se refiere a un periodo de la historia de España, aproximadamente entre 1714 y 1808, caracterizado por la inestabilidad política y social tras la Guerra de Sucesión Española que terminó en el Tratado de Utrecht en 1713. Durante este tiempo, España enfrentó varias crisis que afectaron diferentes aspectos de la vida del país. Aquí hay un resumen de las principales características y crisis de este periodo. Inestabilidad política. La falta de un liderazgo fuerte y la competencia entre las diferentes grupos políticos llevaron a una serie de gobiernos débiles y enfrentó. Esto generó una sensación de desconfianza y descontento entre la población. Crisis económica. La economía española sufrió debido a la pérdida de territorio en el extranjero y al de territorio del convención. La reforma baóica intentaron modernizar la economía, pero muchas veces resultaron más problemas debido a la resistencia local y la corrupción. Conflictos sociales. Durante este periodo hubo un aumento en las tensiones sociales. La diferencia entre clases sociales se aceptaron lo que llevó entre clases sociales se aceptaron lo que llevó a protestar y distribuir. Las clases populares se vieron afectadas por el aumento de impuestos y el aconocimiento de productos básicos. Desafío cultural. A pesar de las crisis, también fue periodo de desarrollo y cultura artístico conocido como el siglo de las luces. Se promueven ideas ilustradas que contienen el absolutismo y populismo, reformas sociales y políticas. Crisis militares. España también enfrentó problemas militares, incluyendo derrotas en conflictos como la Guerra de las Series de los 7 años en 1756 y 1763, y dificultamente para mantener su imperio colonial frente a potenciales rivales como Gran Bretaña y Francia. Reformas borbónicas. En respuesta a esta crisis, las marcas borbónicas implementaron una serie de reformas administrativas, fiscales y militares con el objetivo de centralizar el poder y modificar el Estado español. Este periodo culminó con la invasión napoleónica en 1808, lo que llevó a una nueva etapa en la historia española, marcando por la guerra y cambio político radical. Buenas, mi nombre es José Sebastián Martínez Escalante y hoy estaré hablando sobre la crisis de la dominación colonial española. El dominio español en América comenzó a debilitarse a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, debido a una serie de crisis políticas, económicas y sociales que desembocaron en los movimientos independentistas. La resistencia de las colonias a la autoridad española fue un resultado de años de descontento acumulado, agravado por eventos que afectaron tanto a España como a sus territorios en ultramar. Entre las principales causas están las reformas borbónicas. A partir del siglo XVIII, la corona implementó cambios administrativos y económicos que aumentaron los impuestos y limitaron la participación de los criollos en el gobierno, generando un tipo de resentimiento. Número 2. Invasión napoleónica en España en 1808. La captura de Fernando VII dejó un vacío de poder que debilitó el control sobre las colonias y dio paso a la formación de juntas y de gobierno en América. Número 3. Influencias ideológicas. La Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos inspiraron a los criollos con ideas de libertad y derechos individuales. Número 4. Ejemplo de otras revoluciones. La Revolución Haitiana en 1791
a 1804 demostró que era posible derrotar una potencia colonial, lo que influyó en los movimientos independentistas en América Latina. Número 5. Crisis económica y desigualdad social. El sistema colonial favorecía a los peninsulares sobre los criollos, y las constantes exigencias económicas por parte de España generaban un clima de insatisfacción. Y entre las principales consecuencias está la Guerra de Independencia en 1810 a 1825. Se liberaron conflictos armados en casi toda América, liderados por figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo. Número 2. Colapso de poder español en América. La mayoría de las colonias lograron su independencia, dejando a España con tan solo Cuba y Puerto Rico hasta 1898. Número 3. Apertura de mercados. El fin del monopolio español permitió que el ingreso de productos y capitales de otras potencias como Inglaterra y Francia. Número 5. Inestabilidad política. Las nuevas naciones enfrentaron divisiones internas, caudillismo y guerras civiles. Y por último, en Santo Domingo, la crisis del dominio español facilitó la ocupación haitiana en 1822 a 1844, tras la cual se logró la independencia dominicana en 1844. Gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Darío Sánchez y les estaré hablando sobre las características del Estado independiente Haití español. Primero que nada, antes de abundar sobre las características, debemos reconocer que fue el Estado independiente Haití español. Ya para entrar en contexto, este Estado surge tras la crisis de la dominación colonial española. ¿Qué pasa? Que la inestabilidad política y militar de España a los inicios del siglo XIX debilitó su control sobre la isla de Santo Domingo, facilitando así las condiciones de la creación de movimientos independentistas. En este contexto, José Núñez de Cáceres, líder criollo y funcionario colonial, encabezó una nueva iniciativa para romper con el dominio español y establecer una nueva entidad política. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la parte oriental de la isla, estableciendo el llamado Estado Independiente Haití español. Su principal objetivo era separarse de España y lograr la anexión a la Gran Colombia de Simón Bolívar, con el propósito de obtener apoyo y estabilidad en una confederación más amplia. Sin embargo, esto nunca se concretó debido a la falta de interés de Bolívar y a la situación política que se situaba en aquella tiempo en América del Sur. En cuanto a las características, se instauró un gobierno provisional dirigido por Núñez de Cáceres, el cual intentó mantener las estructuras administrativas heredadas de la época colonial. No obstante, la falta de recursos y el escaso respaldo popular dificultaron lo que era la consolidación de una administración eficaz. En cuanto a la economía y sociedad, en términos económicos, la estructura se mantuvo basada en la agricultura de plantación y la ganadería, sectores dominados por la élite criolla, como era de esperarse. Como consecuencia, esto limitó la inclusión de otros grupos en el desarrollo económico. Asimismo, persistía lo que era una marcada desigualdad sobre los criollos, los antiguos esclavos y los campesinos, lo que generaba descontento y falta de cohesión interna. Dentro de las relaciones internas, se intentó obtener reconocimiento de independencia por parte de la Gran Colombia. Sin embargo, la falta de interés y las propias dificultades de Bolívar en las guerras independentistas de esas épocas impidieron lograr el respaldo esperado. Como resultado de este Estado independiente, Haití español quedó en una posición vulnerable y aislada. En cuanto a la división interna, mientras que una parte de la población, especialmente los sectores ilustrados y políticos, apoyaba la anexión a la Gran Colombia como una garantía de estabilidad y protección, otros sectores, preocupados por la posible respuesta de Haití, veían con mejores ojos lo que era la unión con dicho país, para evitar represalias y conflictos bélicos. En consecuencia, esta división debilitó la cohesión interna del Estado y facilitó la intervención de Haití. Ahora vamos a entrar sobre las causas del fracaso del Estado independiente Haití español. Bueno, como punto importante queremos reconocer que motivó a la causa de este Estado fue la falta de apoyo y militar.
En primer lugar, el nuevo Estado carecía de un ejército bien estructurado y recursos financieros necesarios para consolidar su independencia. Además, la ausencia de un sistema impositivo eficiente y la dependencia de estructuras coloniales obsoletas impidieron la creación de una economía sostenible, lo cual debilitó aún más su capacidad de defensa y gobierno. Otro punto importante a recordar, como mencionaba anteriormente, otro punto que motivó el fracaso del Estado Independiente español fue el rechazo de la Gran Colombia. Por un lado, Simón Bolívar y su gobierno no consideraron prioritaria la anexión al nuevo Estado, ya que estaban inmersos en conflictos internos y en la consolidación de sus propios territorios liberados. Como consecuencia, al no contar con la gran potencia aliada, el Estado Independiente Haití español quedó aislado y vulnerable ante posibles intervenciones externas, lo que dificultó su viabilidad como Estado. Otro punto importante a reconocer fueron las oposiciones de sectores dominantes. A su vez, las élites criollas no lograron llegar a un consenso sobre el futuro de la nación, lo que generó divisiones internas y debilitó cualquier intento de conciliación estatal. O sea, las ideas estaban muy dispersas en cuanto al futuro del Estado, del nuevo Estado. Y ya finalmente, en febrero del 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer ordenó la invasión de la parte oriental de la isla, aprovechando la debilidad política y militar del nuevo Estado. En conclusión, el fracaso del Estado Independiente Haití español evidenció las dificultades de consolidar una nación según una estructura militar, económica y una política sólida. La falta de apoyo internacional, la desunión interna y la rápida anexión a Haití demostraron la importancia de la estabilidad y la unidad en cualquier proceso independentista. Bueno, con esta participación concluye mi exposición. Muchísimas gracias por prestar atención y pasen un buen resto de su día. Gracias.